Muy buenos días. Acá leyendo la palabra de Dios y me topo con un rey en Judá, Josafat. Esto está acá en Segunda de Crónicas, el capítulo 17. Dice, dice que Josafat estuvo en los caminos de Jehová, hizo todo lo bueno, buscó de Dios, anduvo en sus mandamientos y este rey de Judá, todo parece indicar que hizo las cosas muy bien. Sin embargo, hay un detalle no negativo, positivo, claro, pero que resalta a la vista. Y yo le quiero leer a ustedes los versículos 9 y 10 de este capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Vamos a leerlo. Dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Hermanos queridos, hoy en día vivimos en un mundo en el que la paz se garantiza con guerra. Se evita la muerte propinando muerte. Se consigue el respeto sobre la base de las armas. Eh, Suelen decir que la Tercera Guerra Mundial no ha ocurrido porque los científicos y el mundo, la opinión pública internacional, está escandalizada del poder que tiene hoy el hombre en sus manos con las armas atómicas. Y aquel científico que dijo, no me pregunten cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero le puedo decir que la cuarta va a ser con palos y piedras, porque realmente no va a quedar nada. Entonces hoy el mundo está sometido a guerra, está sometido a dejar niños huérfanos. Y cuando tú preguntas a ambas partes están luchando por la libertad, ambas partes están luchando por la dignidad humana, por los derechos humanos, por el amor. Ambas partes están armados de las mismas armas y están propinándole al enemigo la muerte. Pero este rey, no sé si lo hizo intencionalmente, no lo dice la Biblia, pero logró una paz de manera diferente. Y yo quiero que ustedes observando allí en este pasaje algunos elementos importantes. Quiero que usted vaya aquí a la Biblia y dice que enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley. O sea, ¿qué enseñaron? ¿La doctrina de la evolución? No, enseñaron la Biblia, conocimientos bíblicos, enseñaron fe, enseñaron amor, enseñaron a amar al prójimo, enseñaron los mandamientos de Jehová, la misericordia de Dios. Llevaron a Dios al pueblo. Dice aquí que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Cuando un pueblo está enseñado en la palabra de Dios, es un pueblo diferente. Yo estoy viviendo hoy en República Dominicana y le doy gracias a Dios por eso. Y hago una comparación entre mi pueblo, Cuba, los cubanos que viven en Cuba, ¿no? Y los dominicanos que viven en República Dominicana, porque hay que advertirlos.
La Dominicana también es un país como Cuba que emigra. Los dominicanos también emigran. Pero observar la diferencia que hay entre el conocimiento educativo en las escuelas de Dios aquí en Dominicana y la ausencia total que hay de Dios en las escuelas cubanas. Yo les invito a ustedes que más adelante pienso estar reflexionando en este tema. Pero bueno, vamos al contexto. Andaban enseñando palabra de Dios a todos. Y cuando estaban enseñando palabra de Dios, estaban también obedeciendo la palabra de Dios, porque el Shema, como le dicen los judíos, que está en Deuteronomio 6, a partir del versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es un deber, hermanos queridos, un deber que Dios le está mandando a, al pueblo, el deber de enseñar la palabra de Dios. Pues en el reinado de Josafat se cumplió este deber. Se cumplió, se llevó el conocimiento de Dios al pueblo. ¿Se está haciendo mal o se está haciendo bien? Yo creo que se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque le estás dando un beneficio al pueblo, le estás dando un beneficio a los niños, está formando un carácter. No es lo mismo un carácter formado en la palabra de Dios que un carácter formado en ausencia de la palabra de Dios. No es lo mismo un carácter formado con los valores que enseña la Biblia, aprendiendo los atributos de Dios. Dios es paz, Dios es amor, Dios es luz, Dios es misericordia, Dios es santo. Y que cuando tú le enseñas esos valores a los niños, se convierten en adultos que aman esos valores. Pero no son valores que están sustentados sobre la base de que podemos cambiarlo. No, un Dios que no cambia, un Dios que absolutamente mantiene esos valores, sea cual sea la circunstancia. Por tanto, tú no puedes cambiar tampoco. Y se fortalece el carácter del hombre cuando es educado de esta manera. Ahora, ¿qué beneficios le trajo a Josafat como tal, como rey? Porque la palabra de Dios también me dice a mí en Timoteo, segunda carta que Pablo le hace a Timoteo en el Nuevo Testamento, y todos sabemos en el capítulo 3, versículo 16, dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué logró él? Logró un impacto en la educación del pueblo. Pero vamos al segundo versículo que tenemos para hoy, o sea, el versículo 10. En el versículo 10 dice: Y cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. No estoy hablando del pueblo de Judá, estoy hablando de los pueblos que estaban alrededor de Judá. O sea, los pueblos que podían tener guerra con Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. O sea, Josafat logró paz. ¿Qué pasó con esos pueblos? Conocieron a Dios, conocieron el amor que tiene Dios hacia Israel, conocieron el gran poder de Dios y ¿qué dijeron? No vamos a hacer guerra con este pueblo, porque este es un pueblo bendecido y es un pueblo ungido y es un pueblo protegido por un Dios grande. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pacto de paz
y tratar de glorificar a ese Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que el mundo, cuando vea la relación que tenemos los cristianos con Él, o los hijos de Dios con Él, en este caso, Israel antes de Cristo, ¿no? Vengan de sus malos caminos y se conviertan. Cristo nos mandó a ir y a ser discípulos. ¿Qué puede pasar cuando tú, en un contexto donde tú te muevas, ya sea en tu familia, ya sea entre tus amigos, en tu colectivo de trabajo, ya sea en un grupo de WhatsApp, en Internet, tú llevas la palabra de Dios? ¿Qué puede pasar si tú logras enseñar un pasaje, un valor moral? Hermano, la enseñanza de la palabra de Dios tiene gran poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Esto es una palabra de poder. Créelo, hermano, pero no solamente lo creas, no lo dejes aquí en esta reflexión, practícalo, llévalo a tu contexto. Una de las vías que Dios usó para que yo me convirtiera fue mi abuela, que recuerdo que me hablaba cada vez que había situaciones positivas o negativas, con versículos bíblicos que ella se sabía de memoria. Y la palabra de Dios fue llegando, y la palabra de Dios fue llegando. Donde llega la palabra de Dios hay un impacto positivo. Josafat logró hacer la paz. ¿Y tú qué podrías lograr hacer si tú logras enseñar la palabra de Dios a los que te rodean? Un reto te hago hoy y quiero orar por ti, para que lo creas, pero también para que lo apliques. Lleva la palabra de Dios a tus hijos, lleva la palabra de Dios a tus padres, a tu familia, a los que conviven contigo. Lleva la palabra de Dios al ambiente donde tú te mueves. Lleva la palabra de Dios a donde quiera que tú estés. Y vas a ver que vas a tener bendición de Dios. Porque en primer lugar vas a estar haciendo su voluntad, Él manda a enseñarla. Y en segundo lugar, van a venir las bendiciones que vienen cuando tú obedeces a Dios. El impacto de Dios en el corazón de otros lo vas a poder apreciar. Allí donde hay odio, vas a ver cómo surge el amor. Allí donde hay venganza, vas a ver cómo surge el perdón y la misericordia. Y la atmósfera de guerra cambia a una atmósfera de paz. Oremos y quiero orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, bendice las personas que están viendo este video. Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que esté viendo este video se llene de fe y pueda llevar tu palabra en contexto a cada uno de los lugares donde frecuenta, donde vive, y que tu palabra pueda impactar los corazones de las personas que le rodean. Y seas tú el que reines en nuestros corazones, y seas tú, Dios del cielo, bendiciendo y siendo bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente en otro video. Espero que estés suscribiéndote. Le doy gracias a Dios porque tenemos unos cuantos suscriptores nuevos. Se han estado suscribiendo. Le damos gracias a Dios porque ya tenemos comunicación con algunos cubanos allá en la iglesia de Holguín. Aunque en Holguín hizo desastres, pero me cuentan que hasta ahora no tengo noticias de ningún desastre de los hermanos de la iglesia, así que le doy muchas gracias. Estaba muy preocupado. Me comuniqué hoy con la hermana Elisi de la Peña de Oret y me dijo que todo estaba bien. Un saludo para ustedes allá. Hemos estado orando mucho y sé que Dios hizo la obra. Sé que el ciclón pasó por allí, pero Dios estaba allí.
Dios le bendiga mucho.